Años en la docencia. Actualmente su trabajo se centra en la educación artística y en la arteterapia con un enfoque comunitario. Muchas gracias a nuestras invitadas por haber aceptado antes que nada estar en este conversatorio con nosotras. Y de igual manera, un saludo al público y les recordamos que el objetivo de la Feria de la Salud y Buenas Costumbres es fomentar los valores del Código de Ética de la UABC, por lo que les solicitamos lo sigan amablemente. Al final de la conferencia vamos a estar compartiendo en el chat el link donde van a poder registrar su asistencia para poder obtener su 8 igual a 1. Antes de darle la palabra a nuestras invitadas, definiremos el concepto de salud mental. La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental incluido en la definición de salud que da la OMS. Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento, rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. Si bien en la definición nos habla de un estado de bienestar, ¿qué factores pueden desencadenar un problema de salud mental? Aquí les daríamos la palabra a nuestras invitadas, si alguna de las dos quiere empezar. Gracias. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y pues ya iniciando con esta parte, ¿no? Acerca de la salud mental. Tiene que ver entonces con estas capacidades que tenemos para afrontar. Luego es común que damos las cosas por sentado y llegamos a actuar como de una manera muy fluida, como en base a lo que viene, ¿no? Sin hacer como este análisis de lo que sucede, de cómo me siento yo, si tengo los recursos para afrontar. Estos factores tienen que ver con evaluando mis recursos emocionales, mis recursos cognitivos, por supuesto, incluso los físicos, económicos. Esta parte de conocernos a nosotros mismos como para darnos cuenta qué puede ser un desencadenante de algún malestar emocional. El malestar emocional estamos hablando desde lo que ya hemos escuchado como una ansiedad, una depresión, algún trastorno de personalidad, duelo, por supuesto, en estas épocas, ¿no? Lamentablemente está siendo un tema muy común. Estamos perdiendo muchos de nuestros seres queridos debido a lo que estamos viviendo. Entonces, este malestar emocional se puede desencadenar desde un episodio de ansiedad que puede pasar en un mes, ¿no? Si bien clínicamente está dentro de nuestros recursos poder afrontarlo, también puede ser algo que si no lo atendemos correctamente desde la evaluación personal, recurrir a nuestras redes de apoyo, el darnos cuenta incluso, y recuerdo, ¿no? Cómo está mi condición física para poder afrontar lo que estoy viviendo. Esto también puede ser un desencadenante que puede llegar incluso a aumentar el malestar que esté viviendo. Luego hay mitos acerca del malestar emocional, del padecimiento psicológico, que es algo que solo se vive en el interior. Sin embargo, sabemos que esto va a conducir nuestras conductas donde me va a llevar a quizá, no sé, adicciones, quizá relaciones patológicas, incluso incrementar un clima laboral o académico más tenso. Es decir, estamos hablando de un todo, ¿no? Y esto nos va a repercutir definitivamente en cada una de nuestras áreas. Gracias, Gaby. Sí, de hecho, creo que algo que mencionaste que me parece muy importante también es que efectivamente, ¿no? Ya más adelante vamos a hablar, pero a partir de pandemia creo que muchos a lo mejor tuvimos algunos episodios donde empezamos a notar, oye, sí tengo ansiedad o como que algo me está pasando porque empezamos como de alguna manera a convivir con nosotros mismos cuando antes a lo mejor, siempre con amigos o siempre con otras personas, ¿no?
Eso me pareció como un punto clave. Bueno, pues no voy a repetir lo que muy bien dijo Gaby respecto a los desencadenantes, pero sí quisiera decir que es una cuestión bastante compleja, ¿no? Podemos haber tenido experiencias previas con cuestiones que después pueden volverse muy complejas y provocar un problema de salud mental. A lo que voy es que los seres humanos, teniendo estas dimensiones, ¿no?, de lo biológico, lo psicológico, lo social y lo contextual, pues esas dimensiones pueden en un momento dado, si están transformándose muy rápido, como dijo por ahí Gabriela, no tenemos los recursos suficientes, desencadenar algún tipo de malestar, de trastorno o de enfermedad, ¿no?, propiamente. Yo quisiera decir, por ejemplo, que en este momento la parte de lo biológico tiene un impacto muy grande, ¿no? El miedo a enfermar y la enfermedad como una realidad en nuestras vidas puede provocar un gran desequilibrio para el cual no tengamos las suficientes herramientas, ¿no? Y por otro lado también está la cuestión de lo social, ¿no? Decías tú, Carla, estamos acostumbrados a estar afuera y ahora toca estar en un espacio limitado, no mucho tiempo solos, y no todos estamos listos para esa experiencia, ¿no? Que puede provocar muchísimo temor, una sensación de muchísima incomodidad, ¿no? Y que puede poner a una persona en una situación muy compleja, ¿no? Porque no es algo a lo que está acostumbrado. Entonces, si hay desencadenantes, creo que hay que entender que son situaciones en estos 4 puntos que he nombrado, en lo biológico, el cuerpo, ¿no? Lo psicológico, la personalidad, lo social y lo contextual, ¿no?, que va más allá de lo social, que pueden en un momento dado provocar estos problemas, ¿no? Yo diría que hay que tener como una visión muy abarcadora, ¿no? No es nada más una cosa, sino que siempre hay vínculos, ¿no?, entre una cosa y la otra. Gracias. Sí, en esta cuestión de lo contextual, que me comentas que es algo más allá, ¿ahí a qué nos referiríamos? Lo histórico, lo político, ¿no? Aunque lo político cae dentro de lo social, lo económico, ¿no? Por ejemplo, una pandemia, aunque es una situación biológica, social, psicológica, también es una cuestión del contexto, ¿no? Si te vas a Nueva Zelanda, donde tienen bastante controlada la pandemia, tu contexto es muy distinto a aquí, ¿no? Aquí en Tijuana. Entonces, el contexto implicaría como si tenemos una red, ¿no?, un sistema de elementos vinculados, el contexto sería como aquello que les da como un basamento, ¿no?, y que está en contacto con todo. Más o menos así yo lo entiendo. Gracias. Y bueno, ahora yéndonos un poquito más a la experiencia de ambas, durante esta pandemia, ¿qué retos se han encontrado, ya sea en su ámbito profesional o con pacientes que hayan tenido o algún grupo con el que hayan trabajado? Gracias. Justamente me gustaría también comentar sobre la pregunta anterior. Esto que mencionas, Liz, de qué importante, lamentablemente, y siguiendo con ahora uniéndolo con esta pregunta, estos dolientes que bajo una situación sumamente de crisis, en específico por COVID, es impresionante, ¿no? No estábamos preparados, no estamos preparados todavía, ni como cuidadores para afrontar una enfermedad que no entiendo, para darnos, para vivir una experiencia traumática. De hecho, es uno de los criterios que se tiene en mente para un posible duelo patológico, porque no solo no cuento el recurso económico, quizá no cuento con la atención médica, quizá no entiendo de qué trata esta enfermedad,
Entonces, toda esta situación social, en específico muy, muy regional, ¿no? Está desencadenando un montón de afecciones emocionales muy, muy fuertes. Obviamente en lo económico también está repercutiendo impresionante, que va a ser otro estrés, ¿no? Dolientes que, por ejemplo, uno de los retos que puedo darme cuenta es solemos vivir con los recursos que se tienen al día, no estamos preparados para un futuro, para una crisis, y entonces estos dolientes están, sus familiares lamentablemente fallecieron hace 6 meses y en este momento todavía no encuentran una estabilidad económica dentro de los roles familiares debido a todo esto esta nueva dinámica, ¿no? que se está generando. Otro de los retos que veo en los pacientes, tanto en lo particular como en el servicio de oncopediatría, tiene que ver con, por ejemplo, los pacientes de oncopediatría están acostumbrados a las restricciones, ¿no? Ellos ni siquiera se tuvieron que adaptar a un cubrebocas, ya era parte de su normalidad. Los padres igual en cuanto a restricciones de salidas. Pero sí, todo esto que se ha tenido que reorganizar sí o sí dentro del hospital y en muchas instituciones de salud, esto está implicando estas capacidades que tenemos para adaptarnos o no, esta poca flexibilidad que tenemos al cambio. No lo entiendo y entonces me hago de una teoría de, no sé, no me quieren atender en el hospital, ¿no? Cuando en realidad va muchísimo más allá de necesidades de toda una comunidad o, por ejemplo, en lo particular, todas estas ideas que se pueden hacer los pacientes sobre por qué o para qué están sucediendo y entonces o me adapto o voy en contra y esto trae grandes implicaciones, no solo en su vida, sino en la de los suyos. Por ejemplo, estoy recordando uno de los pacientes que trae una culpa gigante porque entonces él se fue de vacaciones y al regresar, lamentablemente sus padres murieron, ¿no? Por esta enfermedad. Entonces, los retos tienen que ver con estas evaluaciones y reflexiones que hacemos sobre nosotros, porque también como este tiempo o bien de calma o de crisis que hemos tenido actualmente, nos han servido para darnos cuenta, como mencionabas, Carla, quizá no es normal que me sienta de esta forma, ¿no? No sé cómo se llama esto que siento, pero definitivamente no se siente bien. Y va desde una depresión, conocer e identificar cómo se siente una tristeza profunda en mí o cómo es que tiendo a la ira y no me había dado cuenta, ¿no? Había normalizado completamente esto. Entonces, si bien los retos han sido importantes, creo que ha sido un área de oportunidad para que la salud mental gritara y dijera, esto es una realidad, esto es un padecimiento que tiene que hablarse, decirse, conocerse, y bien la teoría nos lo decía hace más de 10 años, ¿no? El 2020 va a ser la depresión, el top de los padecimientos emocionales, y ahora lo está haciendo, es una realidad. Gracias, sí, de hecho, dentro de lo que mencionas, creo que es eso, ¿no? La importancia o cómo sabemos que la pandemia ha sacado a relucir muchas necesidades, tanto en lo mental como en la educación, en todo, pero pues algo muy importante, ¿no? El saber reconocer, como dices, nuestras propias emociones, cómo manejarlas o cómo decir, no es malo sentirme de esta manera, porque pues siempre hemos visto que tendemos a rechazar ciertas emociones, ¿no? Como alejarlas de nosotros, y ahora es como, hey, sí lo puedes sentir, pero hay que saber cómo manejarlo, ¿no? Lee dice que nos puedes comentar. Bueno, pues yo lo primero que quisiera compartir como reto es el aterrizar en la realidad. Yo creo que uno de los temas más difíciles trabajando en el área de la salud mental que he notado con mis amigos, mis pacientes, ¿no? En general así cuando observo las interacciones en Facebook y tal, es esta
y que es muy, muy normal, o sea, normal en el sentido de que lo comprendo bien, es esta tendencia a la evasión, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hablar sobre el COVID, ¿no? Escucho, leo artículos o planteamientos, ¿no? de conocidos sobre que el COVID no existe, ¿no? O es porque eres muy azotado mentalmente y tienes que meditar y la ayahuasca y, ¿no? Y hacerte una limpia. Digo, te puede servir, yo no estoy quitándole valor a esas experiencias, pero lo real es que se trata de un virus, ¿no? Me aventé hace poco una discusión con alguien, realmente fui muy tonta porque entré en esta dinámica de la confrontación, en donde me decía, pues es que si te cuidas y mantienes tu sistema inmunológico fuerte y haces ejercicio y comes muy bien, no te va a dar COVID. Por supuesto vas a estar mejor preparado para enfrentar al COVID, pero lo cierto es que es un virus para el cual el sistema inmunológico humano no tiene, o sea, nunca ha tenido esta experiencia, pues no necesita estar en contacto con el virus para hacer anticuerpos. Bueno, me podría echar un rollo biológico aquí, pero a lo que voy es que eso me parece bien, que es un reto, ¿no? Ayudar a la gente a confrontar la realidad de una enfermedad. Porque creo que algo que sucede cuando sentimos mucho miedo, no tenemos suficientes herramientas para enfrentar lo que estamos viviendo, es que nos evadimos, ¿no? Y hay muchas formas de evadirse. Y el negar pues la realidad de la enfermedad, me parece que es muy peligroso, ¿no? Porque nos lleva a tomar muy malas decisiones. Ese para mí es un reto, y es un reto que tiene que ver con la psicoeducación, ¿no? Tiene que ver con ayudar a la gente a tener un pensamiento crítico, a ser un lector sagaz de la información, ¿no? Que está en Internet y en otros medios. Creo que ese es un dato que hay que tomar en consideración. Lo otro que para mí ha sido en lo personal y en lo profesional un reto es la cuestión de la comunicación a través ¿no? de la videollamada. Cuando empezó la pandemia, para mí, la verdad, fue muy difícil este tránsito, aunque ya había dado clases en plataformas y tal, dar terapia en videollamada es otra dimensión, ¿no? Y más con mi enfoque, yo soy gestaltista, ¿no? Entonces, en la Gestalt somos mucho como que de la presencia, ¿no? Del otro. Y entonces, pues, tienes una pantalla plana y hay que desarrollar nuevas habilidades, ¿no? ¿Qué habilidades? Bueno, entender cómo funciona esto de comunicarnos, ¿no? En este espacio, que además es un espacio, voy a decirlo, muy extraño porque es entre lo público y lo privado, ¿no? Una cuestión que es muy fuerte con los pacientes es, pues que sí, puedes poner una pantalla atrás, pero lo cierto es que estás en tu casa, ¿no? Y entonces estás en plena terapia y de repente, así como Philly hace un rato, ¿no? Pasa el gato, ¿no? O tu mamá que no entiende que estás en un trabajo y te empieza a pedir cosas. Entonces, esta cuestión, ¿no? De cómo delimitar estos espacios, creo que es un reto. También me parece un reto, híjole, ¿cómo lo puedo decir? Pues de repente ver tantas manifestaciones y experiencias de pérdida puede llegar a un desgaste muy grande, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos, creo yo, los que nos dedicamos al tema de la salud mental, en este momento de nuestra energía y de nuestro propio bienestar, ¿no? Porque de verdad yo he visto a muchas amigas y amigos que trabajan como profesores, como terapeutas, en situaciones de riesgo de ellos, ¿no? A nivel de su bienestar mental. Yo mencionaría ahorita, se me ocurren estos 3 puntos, ¿no? Como la cuestión de la psicoeducación respecto a la naturaleza de la enfermedad, ¿no? La cuestión de mejorar nuestras habilidades para la comunicación en línea,
y eso abarca muchas cosas, y el autocuidado, ¿no? En este momento sería lo que se me ocurre. Ok, muchas gracias. Sí, estoy muy de acuerdo en los 3 puntos que mencionó. Creo que la evitación sobre la pandemia en las personas, pues, es difícil, ¿no? Es un proceso que hacerlos cambiar de parecer o tan siquiera que en un punto estén de acuerdo contigo. Digo, me pasó a mí personalmente con un miembro de mi familia y pues también cuando menciona lo de la comunicación, creo que también es difícil, por ejemplo, uno como estudiante de asesoría psicopedagógica, hacer sesiones con los adolescentes y comunicarse con ellos, ponerles actividades, creo que es mucho más difícil por aquí por videollamada que presencial. Pasándonos a otra pregunta, ¿cómo creen ustedes que se involucra el arte en el proceso terapéutico desde su experiencia? Muy bien. Como les comentaba, ¿no? Trabajo ahí en oncopediatría, en el Hospital General. Entonces, tenemos ya varios años, de hecho, con Lídice fue una de las pioneras que se comenzaron estas intervenciones desde el arte, ¿no? Para ayudar a los niños y a los adolescentes, ayudar así en general. Creo que fue la primera y el único objetivo, ¿no? Cuando recién iniciaron estas intervenciones, no tenía idea. Yo solo sabía que algo se tenía que hacer. Y entonces lo que me di cuenta es que eran talleres con ciertos objetivos. Los estudiantes iban, aplicaban las sesiones. Muchos se quedaron de voluntarios después, afortunadamente. Y ha sido algo que ha continuado, ¿no? Estas intervenciones desde el arte. Luego, afortunadamente, también otras instituciones han llegado a apoyar o incluso artistas de forma directa, ayudar a los niños y a los adolescentes. Lo que yo he visto es que esta forma de expresión sin palabras es el mayor beneficio que he sido testigo, ¿no? Sobre todo en estos niños pequeños, cuando están, por ejemplo, recuerdo mucho una de las técnicas, ¿no? Y que todavía lo seguimos replicando a las psicólogas, afortunadamente ahí en Onco, en específico en aquellos pacientes que van a sufrir una amputación de alguna extremidad. Esta técnica tenía que ver como del autoconcepto, era, creo que un autorretrato. Y entonces este niño que estaba a punto de perder, no, ya había perdido. Recién había sido la cirugía de amputación de la rodilla para, fue como, sí, creo que fue toda la tibia. Entonces se le hace la cirugía, tuvo el acompañamiento psicológico y demás, pero aún así veíamos que estaba teniendo como que esta etapa centrada en el enojo fuerte. Yo creo que duró unos más de 3 meses y, insisto, ¿no? Con acompañamiento familiar, todo, tenía todos los recursos afortunadamente para salir, pero aún así estaba ahí. Entonces llega, se beneficia de estas sesiones con los chicos de arte y entonces se pinta y se dibuja y todo lo que no había dicho, porque él no había expresado que estaba enojado por haber perdido su pierna, por supuesto. No lo había dicho porque pues no lo entendía, tenía, creo que sí, unos 5 años el niño. No hay manera de procesar eso. No, es difícil. Entonces, cuando yo veo este beneficio de tener una forma de expresión que no es con palabras, uno, porque no cuento con el recurso cognitivo para asimilarlo, otra, porque es una crisis, ¿no? Es un cambio completamente radical.
Y este beneficio empecé a verlo también en los adolescentes y en los niños en las diferentes etapas, y entonces con los adultos jóvenes, con los sobrevivientes de cáncer. Es yo creo que de los mayores beneficios que he podido presenciar al poder plasmar aquello que no quiero decir porque me da miedo o aquello que simplemente no entiendo. Una de las adultas sobrevivientes, no es cierto, era de paliativos, lamentablemente falleció, pero fue justo unas intervenciones antes de su fallecimiento, donde fuimos a hacerle visita domiciliaria, y no, pues, ¿qué hacemos? Pues no quería hablar, ¿no? Entonces, pues nos unimos, hicimos ahí una dinámica con la familia de pintura libre y demás, y ella pintó un paraíso maravilloso. Lo simbólico y lo impactante del poder que tiene, ¿no? Es realmente un beneficio, una necesidad dentro de los servicios de salud. De hecho, en el país, por parte de Sigamos Aprendiendo en el hospital, por ahí se está dando esta entrada a la arteterapia, lo cual es algo súper necesario, buenas noticias, ¿no? Para los que lo necesitan. Y desde lo privado lo veo con los adultos cuando comenzamos, por ejemplo, con la escritura. Ya siendo adultos somos más racionales, ¿no? Y le evitamos, muchos le evitamos, hay que buscar diferentes técnicas. Y entonces me doy cuenta que por medio de la escritura, tengo una paciente que se empezó a hacer poemas con respecto a su depresión postparto. Es una herramienta maravillosa y necesaria. Todos estos beneficios que trae desde, por ejemplo, ahora con estos pacientes que tienen alguna enfermedad, y que estamos hablando de niños y adultos jóvenes, y también fuera, ¿no? En el consultorio, cómo es una herramienta parte del proceso. Gracias, Gaby. De hecho, yo también estuve en mis prácticas en Sigamos Aprendiendo, y me tocó también una experiencia que me marcó mucho con una chica de 14 años que también falleció. La última vez que la vi, como 3 días creo antes, fue la primera vez que yo dije, le voy a llevar pintura y algo para que se ponga a hacer algo creativo, porque siempre se enojaba porque le poníamos mucha tarea, ¿no? Entonces, se me hizo muy curioso porque empezó a pintar y me empezó a platicar cosas que nunca me había dicho, o cosas como que se le hacían como, no, pues es que yo quiero una fiesta de 15 años. Entonces empezó a platicarme de su vida mientras pintaba. Entonces dije, wow, ¿por qué no hice esto antes? ¿No? Como que se soltó más simplemente por el hecho de estar creando algo, y no tanto por lo que estuviera haciendo, sino lo que me estaba diciendo, ¿no? Entonces creo que es algo que también considero beneficia mucho. Pero bueno, pues Liz, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, pues como decía Gaby, en algún momento colaboramos con ellos y después ya íbamos a volver, pero se nos atravesó la pandemia, ¿no? Justamente. Yo espero que ya que termine la pandemia podamos continuar, ¿no? Que es un proyecto verdaderamente significativo para nosotros, porque esto que dice Gabriela es muy real, ¿no? Puedes ver que puede ser, o sea, no es una medicina, pero vaya que le suma al bienestar, ¿no? De las personas, en el sentido de que es un extraordinario vehículo para hablar de lo que no se puede hablar, como decía Gabriela, y bueno, esto es como mucho de la arteterapia, ¿no? El encontrar un lenguaje simbólico, metafórico de nuestra vida interior y de nuestras relaciones con los demás. Y creo que también el arte en el proceso terapéutico nos puede llevar a autoconocernos mejor, ¿no? Creo que nos sirve como una especie de, yo siempre he dicho, ¿no? Que la pieza que surge de uno, al ponerla afuera, es posible observar, ¿no? Darnos cuenta de muchísimas cosas que tal vez teniéndolo así como muy en el interior sin haberlo expresado, va a ser muy complejo, ¿no?
No quisiera vender una idea romántica del arte, porque voy a decirlo, el hecho de hacer, de producir, de crearte por sí mismo no es necesariamente terapéutico, pero si uno le da esta condición, ¿no? De que la persona pueda explorar, pueda expresarse, pueda sentirse no presionada a hacerlo bien, que este es un tema que yo creo que es muy importante en la cuestión arte terapéutica, que pueda usar muchos materiales, ¿no? Creo que podemos lograr eso, ¿no? Que pueda ser un espacio. Decía Winnicott, este psicólogo al cual yo admiro mucho, decía que la creatividad le da a las personas una experiencia que transforma la vida profundamente, porque nos permite entender que podemos, que tenemos el poder de cambiar algo, ¿no? Que de otra manera, si no hacemos como uso de nuestra creatividad, si no somos conscientes de que tenemos esta capacidad, nuestra vida se vuelve una vida gris e impotente, ¿no? Eso lo dice él con unas palabras mucho más elegantes que las mías, pero yo creo que en especial en los procesos terapéuticos en donde una persona, por ejemplo, un joven, ¿no? Un adulto, llegan al consultorio con una problemática que no han podido resolver y con mucha impotencia y sufrimiento, el acto arte terapéutico los pone en otro lugar, ¿no? En un lugar de, yo puedo crear, yo puedo expresar, yo puedo comprender esto desde otro lugar. Ayuda muchísimo a la resignificación, creo yo, ¿no? Al poder ver las cosas desde otras perspectivas. Desde mi idea de terapia es una de las acciones más importantes, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo con todo esto que Gaby menciona y le agregaría estas otras cuestiones, ¿no? Sí. Algo que comentas, Liz, sobre no romantizarlo, justo me recordaba una paciente que es artista y cuando hizo, ya tenía tiempo sin retomar, no estaba motivada, ¿no? Entonces, una de las tareas fue un autorretrato y entonces ya tenía material para trabajar. Cuando llega a consulta, pues hablamos desde este significado. Se había hecho, yo creo que un punto en una hoja gigante, ¿no? Y obviamente es el reflejo, ¿no? Que necesario y eso fue catártico. El darme cuenta y como esto que mencionas, ¿no? El verme plasmada, todo eso que no he dicho y definitivamente no es que sea, no solo fue liberador, sino fue una confrontación con ella misma y es lo que he visto también cuando se lleva, por ejemplo, con los adultos, ¿no? El verse desde desde este lado que muchos le llaman sombra, que desde este lado oscuro, este lado que no nos gusta reconocernos, es una herramienta magnífica, pero sumamente que nos confronta. Siguiendo por ahí. Ok. También algo que a mí me parece importante y creo que mencionaste un poco, Lice, es que como cambiar de perspectiva, ¿no? También un poquito en lo que es el arte o cuando queremos tratar con algún paciente, con algún asesorado, alguna actividad que involucre arte, muchas veces, al menos yo, ¿no? Especialmente adolescentes, ay, es que a mí me queda feo o es que yo no sé dibujar. Es que no me va a quedar bien, entonces como cambiar eso, ¿no? De que hey, no estoy buscando que realmente hagas una obra de arte acá magnífica, sino que simplemente reflejes lo tuyo, ¿no? A través de los colores, a través de las imágenes que estás representando, ¿no? Entonces, no sé si tengan algún otro comentario, pasamos a la siguiente pregunta. Sí, yo tengo un comentario sobre adolescentes, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que es el desarrollo de las habilidades para la visualidad, ¿no?
nuestra educación no nos da herramientas para desarrollar nuestras capacidades, por ejemplo, para el dibujo, ¿no? Entonces, si tú vas a un salón de la universidad, ¿no? A cualquier salón, excepto en artes, y les dicen, hagan, por favor, un autorretrato. Lo primero que va a suceder es que te van a decir, yo no sé dibujar. Yo no puedo, me va a salir feo, ¿no? Y así una serie de justificaciones para no hacerlo. Pero si se dan permiso de hacerlo, los resultados, en la mayoría de los casos, van a ser autorretratos con muy pocos recursos en términos técnicos, ¿no? Y digo esto, y ¿por qué es tan importante con los adolescentes? Porque a los adolescentes no les gusta sentirse torpes y tampoco les gusta sentirse infantiles, ¿no? Entonces, yo he descubierto que es más fácil para un adolescente trabajar, por ejemplo, el tema del autorretrato con otras disciplinas y otras técnicas. Por ejemplo, la fotografía es buenísima, ¿no? Con los adolescentes yo prefiero trabajar con la fotografía digital y sé que van a hacer cosas muy significativas y van a estar altamente motivados que de inicio ponerlos a dibujar, ¿no? Porque va a haber esta resistencia, ¿no? De, no, es que yo no sé, es que me sale muy mal, y entonces no me va a servir tan bien, ¿no? Entonces, creo que en esto del proceso terapéutico es muy importante pensar en términos de la necesidad, pero también los recursos que tiene el paciente para trabajar en la producción artística, ¿no? ¿Qué es lo que mejor le funciona? Un poco lo que decía Gaby con los adultos, que la terapia de escribir es para muchos muy útil, ¿no? Por ejemplo, eso quería comentarlo. Muy bien, y aquí ahorita que mencionas lo de escribir también y la fotografía, a veces cuando pensamos en arteterapia o en arte en sí, pues solamente pensamos en pintura. Entonces, ¿qué nos podrías compartir para que podamos ampliar esa perspectiva que tenemos del arte? Para empezar, entender que la arteterapia no es solo las artes plásticas, ¿no? Sino que es un universo muy amplio que implicaría la musicoterapia, la danzaterapia, el psicodrama, pero también, ¿no? El teatro, que no es psicodrama, pero con una visión terapéutica, toda clase de experiencias que lleven a integrar al cuerpo a la experiencia, ¿no? Por ejemplo, la terapia de movimiento, todas las disciplinas artísticas pueden estar y son parte de la arteterapia. Lo que sucede es que en un principio la que más se ha desarrollado en el mundo es la arteterapia basada en las artes plásticas, ¿no? La más, digamos, popular. Pero entonces eso implica como conocer cuáles son los intereses del otro, ¿no? ¿Qué te gusta? Por ejemplo, puede que no sepas tocar música, o sea, tocar un instrumento, pues, pero te gusta mucho la música. Entonces, puedes idear para tu paciente una experiencia que tenga que ver con la música, ¿no? Puedes idear si le gusta el cine, por ejemplo, ¿no? Hay muchos arteterapeutas que usan el cine para trabajar cuestiones que tienen que ver con el paciente, ¿no? No nada más ver la película y reflexionar sobre la película, sino tal vez, por ejemplo, hacer un video en donde ellos narran algo de sí mismos, ¿no? Pero sí creo que es como importante saber que hay un amplio espectro de disciplinas técnicas y materiales que podemos usar, ¿no? Sí. Gracias. Y bueno, regresándonos un poquito ya al tema más general de salud mental, ¿cómo podrían ayudar a nuestro público, bueno, algunos, como para poder identificar, si estoy teniendo un ataque de ansiedad o estoy teniendo una crisis emocional? ¿Cómo podemos identificarlo? Primero es saber si sé lo que siento, ¿no? Ahí las técnicas, está demostradísimo de meditación. Lo que nos ayudan un montón es que me contacta con el aquí, el ahora, el presente, y en específico con mi cuerpo. Entonces, hacer como este escáner, ¿no?
corporal, ¿cómo se siente? ¿Tengo molestias? ¿Y a qué pueden estar relacionadas? A la postura, porque llevo tantas horas frente al celular o la computadora, o en realidad es como una presión en el pecho que no tiene mucho sentido o no se explica por otra cosa, ¿no? De los más comunes que hemos estado escuchando es acerca de la ansiedad y la depresión en estos tiempos, pero bien puede ser, no sé, llevado un poco más, un ataque de pánico, ¿no? Incluso una despersonalización donde me salgo de mí misma. Entonces, ¿cómo detectar si estoy bien? Hacer esta evaluación directamente con mi cuerpo, o sea, corporalmente, fisiológicamente, cómo se siente mi cuerpo. Y para eso, afortunadamente, hay un montón, desde videos hasta aplicaciones gratuitas, donde te dicen como respira profundo y comienza a hacer este escáner, ¿no? Revisar cómo se sienten los dedos de los pies y así, parte por parte, identificar los malestares del cuerpo, seguramente va a haber malestares, y luego de ahí identificar y como preguntarnos qué emoción estoy sintiendo. Maravillosa película de Intensamente, la mayoría la hemos visto. Mínimo con esas 5 emociones, ¿no? A ver, ¿qué emoción puede que esté sintiendo? Todos sentimos emociones y sentimientos todo el tiempo. Siempre hay algo que estamos sintiendo. Muy probablemente mi enojo porque me pegué en el dedo chiquito del pie no es un 10, ¿no? Quizá no estoy iracunda por eso. Entonces, como diferenciar y hacer ese contacto de cómo yo siento cada una de estas emociones. Insisto, vámonos a las bases, a las de Intensamente. ¿Cómo es mi relación? Identifico cómo yo siento mi miedo ante una amenaza. Luego de identificar las emociones es qué tipo de pensamientos estoy teniendo. ¿Qué tipo de oraciones pasan por mi mente, de conclusiones, de interpretaciones sobre mí, sobre los otros y sobre el mundo? ¿Qué elementos estoy identificando? Estoy identificando que quizá mi discurso es un poco negativo, cínico, todo el tiempo. Identifico que quizá estoy teniendo un pobre concepto sobre mí o estoy siendo muy juiciosa o desconfiada de los demás. Si ya noto que de forma que estoy generalizando sobre mí o los demás, muy probablemente algo esté pasando, ¿no? Una baja autoestima, quizá ideas de indefensión sobre el mundo, algo probablemente esté pasando y se va a manifestar sí o sí en el cuerpo. Nota, todo también se manifiesta en conductas, ¿no? Si voy y me meto 5 horas en el gimnasio, pues también, o sea, no porque se vea como algo positivo significa que realmente lo sea. Maybe estoy evadiendo mi realidad o algo que no quiero contactar. O si bien, si ya me caché que me estoy aventando la cajetilla de cigarros y antes podía controlarlo, es también evaluar qué estoy haciendo. Entonces checo mis emociones, cómo estoy contactando con ellas, checo mis pensamientos y mis conductas. Muy seguramente estos malestares con respecto en específico, como mencionabas, la ansiedad, se va a ver, se va a reflejar de estas 3 formas. La ansiedad suele tener pensamientos tipo, no voy a poder con esto, lo que sea que me imagine va a ser catastrófico, va a tener un terrible final, va a haber una gran repercusión sobre lo que estoy pensando, ¿no? Como siempre el peor escenario y como siempre adelantándome a lo que va a suceder. Y entonces, si me estoy adelantando, como muy seguramente ya lo hemos escuchado, pues no estoy en el aquí, en el ahora. Y si me estoy en el aquí, en el ahora, pues ya estoy medio perdida. Entonces, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo se siente mi cuerpo? Con la ansiedad regularmente es esta opresión en el pecho, dificultad para respirar, pensamientos recurrentes, negativos, anticipatorios, y digo, son los más comunes, pero
colitis, gastritis, alergias, ¿no? Hay otros síntomas que también van a estar acompañando algunas de las emociones que no estoy manejando adecuadamente. Y para esto hay algo que hacer. No solo tengo que dejarlo vivir así. O sea, hay una forma más saludable de poder afrontar estos episodios. Normal no es, pero sí es común. Ahorita ya lo hemos normalizado y esta época nos ha ayudado a decir, existe algo que es un padecimiento que no sé, tengo un examen y pues estoy ansiosa, ok, y me desgasta lo justo necesario como para alcanzar a estudiar, como para prepararme, pero si esto está implicando en que yo ya me vi derrotada por la vida porque no voy a pasar el examen, porque todo lo hago mal, porque entonces mi futuro es incierto y horrible, clínicamente hay algo que se puede atender. Escuchémonos más. Gracias. Lisa, ¿tienes algo que agregar? No, creo que Gabriela lo dijo bastante bien. Lo único que le agregaría, sería que con la emoción hay que sentirla y hay que preguntarse qué necesidad hay, ¿no? Que esta emoción me está así como haciendo el foquito, ¿no? De, hey, aquí hay algo que necesitas atender, necesitas darte, necesitas hacer, ¿no? Y otra cosa en la crisis que creo que es importante es, en la medida de lo posible y cuando se puede, ¿no? Porque a veces no se puede o no sabemos cómo, buscar algún tipo de apoyo, ¿no? Creo que esa es una parte súper importante y que muchas personas tenemos mucha dificultad para pedir ayuda. Creemos que podemos solos y a veces no podemos solos. Podemos, pero con mucha dificultad. Y creo que el acompañamiento y el estar en relación con otro que me escucha, que me puede dar otros puntos de vista, que me puede ayudar compartiéndome herramientas, puede ser algo muy importante en la crisis, ¿no? Una vez que ubico que estoy en una crisis, eso sería lo que te agregaría. Bueno, pues muchas gracias a ambas por haber compartido todos estos conocimientos. La verdad fue muy interesante y creo que nos va a servir a todos los que estamos presentes. Y bueno, vamos a continuar, Karina. Bueno, antes de concluir con la charla, daremos lectura a algunas preguntas que el público ha dejado en el chat y recordamos a los asistentes que accedan al formulario que aparecerá en el chat a la sesión y al registrarse en el mismo se les solicitará la palabra clave que para esta conferencia es arte y salud. Bueno, entonces vamos a dar lectura a dos preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, ahí le agrega al chat. La palabra clave, bueno, las palabras clave son arte y salud, correcto. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Aquí lo pueden dejar en el chat. Ahí está una pregunta, Carla, que dice José Eduardo. No sé si Nancy guste leerla. Ok, Leonardo pregunta si se puede diagnosticar a alguien o saber su estado de salud mental en base a su trabajo artístico. Eso es muy controversial, la verdad. O sea, ha habido, ¿no? En la historia de la psicología, ¿no? Particularmente el psicoanálisis, una corriente, ¿no? De hacer diagnóstico a través de la obra del artista. Y la verdad es que creo que es muy, muy arriesgado, ¿no? Porque no sabemos cuál es el contexto en que el artista está trabajando y no conocemos quién es ese artista, ¿no? Entonces, para mí es hasta grosero cuando la gente dice, ay, mira, es que ha de estar bien, lo voy a decir, ¿no? Bien loco, ¿no?
Yo sé que los psicólogos utilizan las pruebas proyectivas, ¿no? Y que hay una serie de como imágenes o formas de representar que pueden llevarnos a pensar algo sobre la personalidad, pero yo sería muy cuidadosa como para utilizar la obra del artista como una forma de conocer quién es el artista. Yo tendría mucho cuidado con eso, la verdad, porque generalizamos y porque lo hacemos desde un punto de vista que no considera todos los elementos necesarios. Así lo pienso. No sé, Gaby, ¿qué piensas al respecto? Completamente de acuerdo. Para hacer un diagnóstico se requiere de diferentes estrategias, ¿no? No solo puedo guiarme por un trabajo, clínicamente no es correcto. Ok, muchas gracias. Melissa Alfaro, aquí en el chat también pregunta, por ejemplo, en el caso de personas que están pasando por un duelo y sin que nadie les diga, empiezan a expresarse realizando alguna actividad artística, ¿se consideraría arteterapia? Si esa actividad artística les ayuda a navegar su crisis y les da otros puntos de vista sobre lo que están haciendo, es arte terapéutico. Tal vez no es arte terapia en un sentido formal, pero sí tiene una función terapéutica, ¿no? Porque me permite comprenderme mejor, porque me permite esto que hablábamos de verlo desde otro lugar, ¿no? Entonces, aunque no es arte terapia, en la formalidad del término, tiene una función arte terapéutica. Y la gente lo hace con mucha frecuencia, ¿no? Como que intuyen y se ponen a escribir o se ponen a pintar o utilizan la música y el movimiento, ¿no? Porque los humanos tenemos una conexión con el arte que no es una cuestión, es una cuestión de sobrevivencia, de ADN, ¿no? Yo a veces cuando digo Homo sapiens, más bien deberíamos de ser Homo artisticus, ¿no? Porque tenemos una capacidad que nos viene dada, ¿no? De crear. Entonces sí creo que no es arte terapia en el sentido estricto, pero es arte terapéutico. Bueno, vamos a continuar entonces. Como ya se nos está acabando el tiempo, vamos a dar inicio a compartirles las constancias de nuestras invitadas. Y bueno, ahí creo que ya lo estoy compartiendo. ¿No? No, no aparece. Ok. Listo. Ok, para finalizar, continuaremos leyendo las constancias que se le entregarán a los participantes de esta charla. La Universidad Autónoma de Baja California otorga la presente constancia a la doctora Lidicia Figueroa Lewis por su participación como conferencista en el tema de arte y terapia y salud mental en tiempos de pandemia, en el marco de las actividades de la Feria de Salud y Buenas Costumbres, llevada a cabo en la plataforma Meet el día 9 de abril del 2021. Muchas gracias, Ilse. Gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarme, de verdad. Aplausos fuertes, un abrazote. La Universidad Autónoma de Baja California y el Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación otorga la presente constancia a la psicóloga Gabriela Murillo Díaz por su participación como conferencista en el tema Arteterapia y Salud Mental en tiempos de pandemia, en el marco de las actividades de la Feria de la Salud y Buenas Costumbres, llevada a cabo en la plataforma Meet el día 9 de abril de 2021.
Muchas gracias Muchas por la felicidades, invitación. abrazos fuertes. Gracias. Un gusto Muchas compartirles. Bueno, Un pues honor tenerlas. agradecemos muchísimo su participación a las invitadas y además la asistencia a quienes nos acompañaron el día de hoy. Nos despedimos y les deseamos un excelente fin de semana y que esta información les haya servido mucho. Gracias. Bye. Gracias a todos. Muchísimas gracias, un gran abrazo Gracias. por haber participado con nosotros, gracias. Gracias, maestra. Esperamos volver a verlas pronto, qué honor haberlas escuchado. Muchas gracias. Felicidades, Nancy, Carla, psicóloga, Gracias. doctora. Abrazos.